busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor. Decilo fuerte, no hay nada. Reconocemos, Señor, tu poderío. Nada mejor que tu presencia, Señor, esa que llena nuestra vida, nuestro ser, mi Dios. Tenemos que lo digas fuerte. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay
Dios por siempre, el Alfa y el Omega, al poderoso. Hoy elevamos alabanza, Señor. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder, se moverán por su poder, se moverán por su Gloria a Jesús, dale ese fuerte aplauso a Él, al que todo lo hace posible, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Solo a ti la gloria, Jesús. ¿Cuántos en esta mañana podemos levantar nuestras manos al Señor y decirle gracias, Señor? Porque lo haces posible cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en tus manos. Gracias, Señor, por una vez más estar obrando en mi vida. Gracias, Señor, una vez más por tu presencia llenando cada uno de nuestros corazones en este tiempo, Señor. Gracias te damos, bendito Señor, porque la oración clamada, Señor, desde tu casa, desde tu presencia, ha sido oída por este Dios todopoderoso, Señor. Por eso a ti, Señor, te damos toda nuestra alabanza. En estos segundos, Señor, recibe nuestra adoración y que sean tus palabras delante del Señor, porque Él está aquí con nosotros en esta mañana. Dale gracias al Señor, dale la gloria al Señor, dale esa alabanza a Él y al que es digno de recibir, al santo, al poderoso, al eterno, al nombre sin igual. Le damos esta alabanza porque Él es grande, porque Él es fiel, porque Él es bueno, y una vez más el Señor, y solo el Señor se lleva la gloria. ¿Qué le parece si le das ese fuerte aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Amén. Puede tomar asiento, querido hermano. Que el Señor les bendiga en gran manera en este nuevo día que el Señor nos permite poder alabarle, bendecirle, exaltar su nombre, pero por sobre todas las cosas poder decirle: Señor, aquí estamos una vez más para que sorprenda nuestras vidas, para que llene nuestras vidas, para que el Señor haga lo nuevo que tiene preparado para nosotros. Amén. Siempre que amanezco, en la mayoría de mis días, le digo gracias, Señor, porque este no es un día más, es un día para mí, un día común y corriente. Y a veces uno se levanta y tiene cosas que hacer y dice: hoy tengo que ir y hacer lo que tengo que hacer. Pero en los planes del Señor es un día diseñado por el Señor para sus hijos, para darle la gloria a Él, para darle la honra al Señor. Y cómo no venir en este día tan especial a darle gracias al Señor Jesucristo por lo que el Señor ha hecho durante todos estos días. Con cuánto el Señor ha sido bueno, fiel, misericordioso en estos días. Y hoy día yo vengo a alabarle y bendecirle. Hoy día yo vengo a cantarle como solíamos cantar recién: Dios el más grande. No hay otra cosa, otro ser que merezca nuestra alabanza más que este Dios grande, más que este Dios poderoso. Amén. Así que le damos muchas gracias a Dios por este tiempo, por lo que hemos vivido, por lo que hemos vivido el día de ayer, por lo que hemos vivido en cada uno de estos días. Amén. Pero ¿qué le parece si compartimos de la palabra del Señor en esta mañana?
donde el Señor nos convoca. Siempre que estamos en su casa, el Señor nos convoca aquí a este lugar. Yo decido por mi voluntad acercarme a la presencia del Señor, decido pasar este tiempo y estamos contentos de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Hay gozo en la presencia del Señor, hay gratitud en los hijos del Señor que hemos venido hasta este lugar, los que están conectados a través de las redes, algunos están hasta desde la distancia, ¿no? Cuando saludamos a los de las redes, saludamos a los que están desde la distancia, es decir, de muy lejos, de kilómetros quizás de aquí, a mucha distancia, y no pueden congregarse aquí en la casa del Señor. A ellos les decimos que estamos todos juntos honrando el nombre del Señor, amén, gloria a Jesús. Así que le damos la gloria al Señor por tener este privilegio de poder juntarnos en la presencia del Señor. Y el tema de esta mañana que nos convoca el Señor y nos quiere hablar, tiene como título una frase que en más de una oportunidad lo hemos hablado, lo hemos dicho o lo hemos escuchado. Y es la famosa frase, no pasa nada. Inclusive en algunas oportunidades algunos les suman una palabra antes y dice, total, no pasa nada. Pero hay algo especial en la palabra del Señor y recordaba una frase que lo suelen decir algunas personas porque se repetía tradicionalmente. Me hacía la pregunta en estos días y mientras la palabra del Señor hablaba a mi corazón y me preguntaba, ¿de verdad hay cosas de las cuales creemos nosotros que no pasa nada, pero en realidad suceden cosas que aún nosotros no podríamos comprender dónde termina, en qué acabará esta situación? Hay una frase muy interesante que se repitió, y yo no me la sé muy bien, así que si la digo mal usted me va a corregir, pero dice la frase, la curiosidad mata al gato o mató al gato. Es decir, no sé si ya se murió o todavía no se murió el gato, pero está enredado por el simple hecho de ser curioso, por el simple hecho de la palabra curiosidad. Y la curiosidad en muchas oportunidades, y lo vemos plasmado en la Biblia, en la palabra del Señor, la curiosidad o el querer saber si verdaderamente sucede esto, si verdaderamente es como un acto de poner a prueba en más de una oportunidad, y sobre todo cuando uno va a los inicios de la humanidad, de la historia de la humanidad, uno puede comprender que por curiosidad o por poner a prueba quizás esa voluntad, el hombre cayó en pecado, la creación quedó dañada por el pecado, todo por el simple hecho de ser curioso, todo por el simple hecho de pensar, ¿y si hago esto, qué pasaría? ¿Y si digo tal cosa, qué sucedería? Y la Biblia, la palabra del Señor, nos habla en muchas oportunidades respecto a cómo debe ser nuestra actitud frente a esta decisión o frente a esta situación puntual. El Señor Jesucristo nos ha enseñado a orar. Y es ese modelo de oración tan maravilloso que nosotros podemos tener como referencia. Y el Señor nos enseña a orar y dice que en nuestras oraciones debemos de pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación. En más de una oportunidad lo hemos podido compartir, que la tentación no es algo que venga de parte de Dios. De hecho, es algo de lo que Dios quiere que nosotros huyamos en los momentos más difíciles. La tentación es parte de nuestra vida, es parte de lo que nos acontece, es parte de lo que el enemigo quiere tratar de ponernos enfrente nuestro. Sin embargo, el Señor nos dice, ustedes por sí solos no van a poder salir, pero pídanle a Dios que no los deje caer en tentación. Es decir, que cuando uno dice, bueno, he sido tentado por Dios, inclusive la Biblia nos enseña respecto a esto. Santiago, el libro de Santiago, presenta también una explicación en cuanto a la tentación y a la prueba de parte de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Dios puede probar algo a nuestra vida. Dios puede probar tu amor, Dios puede probar tu fe, Dios puede probar tu paciencia, Dios puede probar esos frutos que provienen del Espíritu Santo. Pero nunca va a permitir de parte de Dios, nunca va a ser Dios el que diseñe una tentación para nuestras vidas. Ese no es Dios. Pero sí hay una permisividad en cuanto a esto, en cuando Dios deja que el enemigo quizás deje esa tentación allí. Lo vemos en el caso de Pedro, dice, el diablo me ha pedido zarandearte, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Eso significa que los momentos de curiosidad, esos momentos donde uno dice, ¿y qué pasa si hago tal cosa? ¿O qué pasaría si pruebo esto? ¿Qué pasaría si digo esto? Siempre va a estar, siempre va a estar frente nuestro, siempre va a estar la oportunidad
Sin embargo, la Biblia y el Señor Jesús nos enseña en sus oraciones. En las oraciones debemos de decir: Señor, no nos haga caer en tentación. Sin embargo, quiero compartir algunas, por así decirlo, no sé si está bien este título, pero falsas creencias. Hay una falsa creencia, o hay muchas lógicamente, pero hay algunas falsas creencias que las hemos adoptado nosotros y que si no las ponemos en las manos del Señor quizás terminen en consecuencias que dañen aún nuestra eternidad, que dañen aún nuestra relación con el Señor y que dañen aún esa presencia del Señor en nuestras vidas. Algunas de ellas es justamente que existe la creencia en que podemos controlar nuestros límites. En más de una oportunidad nos encontramos en la situación que nosotros creemos controlar. Hace poco comenzamos un taller aquí que estamos compartiendo los días martes por el Zoom de nuestra querida vecindad, ¿no? Ese lugar tan maravilloso que conocimos en tiempo de pandemia, y el Señor bendijo cada una de nuestras vidas con ese lugar, ese rinconcito en las redes donde nos podemos conectar y compartir la palabra del Señor. Y estamos hablando de temas puntuales donde uno quizás no se da cuenta de que hay situaciones en nosotros que no las podemos controlar y que en muchas oportunidades es lo que termina desencadenando las consecuencias en nuestras vidas. Y a veces no nos damos cuenta que eso sucede. A veces no nos damos cuenta que está con nosotros. A veces no nos damos cuenta que eso debo entregárselo al Señor. Siempre digo la misma palabra de parte de Dios, pero en aquella oportunidad hubo alguien que tenía una mano seca y el Señor Jesucristo se encuentra con ese hombre, con esa dificultad, y le pide al Señor que le dé su mano. Y en un mensaje que recibí hace muchos años atrás, en mi adolescencia, alguien predicaba respecto a esto. Yo siempre lo digo, es el mensaje que un día enseñó el pastor Esteban, y yo recuerdo hasta el día de hoy esa palabra, que este hombre podría haber presentado su mano sana, podría haber presentado esa mano que no estaba dañada. Sin embargo, él presenta la mano que necesitaba de un milagro, y el Señor hace un obrar. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos lugares y rincones en nuestras vidas que se están secando, cosas en nuestra vida que quizás no están andando bien, actitudes en nosotros. La Biblia, sobre todas las cosas, nos enseña a guardar nuestro corazón. Y cuando habla del corazón está hablando del simple órgano, simple y gran órgano que nos da la vida, que nos permite, es ese motor que nos permite vivir y gozar, como nos hemos levantado hoy día y le damos gracias al Señor porque tenemos vida. Amén. ¿Cuánto le damos gracias al Señor porque tenemos vida? Y decirle gracias, Señor, por este nuevo día. Aunque sé que si mañana tendría que dejar esta tierra, aún así estoy en una eternidad con el Señor, pero yo me levanto y le doy gracias al Señor por mi vida. Sin embargo, la Biblia no habla de ese corazón, no habla del órgano, no habla de ese motor que bombea sangre, sino que habla del corazón en todo lo que conlleva el corazón. Cuando menciona el corazón está hablando específicamente del intelecto, de la voluntad, de las emociones, de las decisiones que tomamos. Y quiere decir entonces la palabra del Señor que cuando guardamos nuestro corazón, allí se centra nuestra vida. Sobre todas las cosas, cuando dice sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Guarda ese lugar, porque la Biblia nos enseña que desde ese corazón terminamos luego acudiendo a nuestros actos. Todo lo que nace en nuestro corazón, todo lo que nace en nuestro interior, todo lo que nace en nuestra mente, todo lo que nace en nuestros pensamientos, luego terminan en actos. Y muchas personas creen poder controlar esos actos. Dicen, yo puedo hacer esto, total, tengo un límite. Y puedo controlar los límites. Hago esto sin que nadie se entere, pero queda entre yo y yo. Nadie más sabe de esto. Total, yo lo sé manejar. Yo sé cuándo parar en esto. Yo sé cuándo frenar esta situación. Pero es una creencia falsa. Porque en muchas oportunidades lo que nace siendo algo pequeño termina dando frutos que cuando queremos acordar se convirtió en un gran árbol. Y nació con algo tan simple como un pensamiento. Nació con algo tan simple como un mal concepto. Y terminamos quizás en decisiones malas que uno dice, ¿y cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué a esta realidad?
¿Cómo llegué a esta consecuencia? Y cuando nos toca hablar y compartir a veces momentos donde uno dice, yo quiero restaurar mi vida con el Señor y acudimos a la Biblia, normalmente siempre me encanta referirme de esta forma. Bueno, hay un lugar, porque a veces uno dice, esta fue la gota que rebalsó el vaso. Bueno, pero ¿cuándo empezó a llenarse? ¿Cuándo comenzó a nacer en tu corazón esta decisión? Porque debemos acudir a eso que pensábamos que lo podíamos controlar y resulta ser que acudimos al Señor cuando ya todo se vino abajo. La segunda creencia errónea es creer que lo que hago o lo que digo no tiene consecuencia. Esa es otra creencia falsa. Hay algunos que creen que no importa esto. Inclusive nos ponemos a veces en comparación. Y usted sea sincero respecto a esto, a ver si alguna vez ha hecho esta comparación. Señor, mira si el Señor a mí me va a venir a cuestionar lo que yo hago. Si paso días enteros sirviéndole al Señor, paso horas enteras orando al Señor, tengo como en las dietas, mi permitido. Tengo este permitido. Tengo este momento para hacer, si en comparación, mira a mi vecino, todo lo que hace y no le pasa nada. Y caemos en esa creencia errónea de pensar que lo que yo hago, lo que yo digo no tiene consecuencia. La Biblia nos enseña que delante de Dios todos seremos puestos en algún momento en ese juicio delante del Señor a rendir cuenta por lo que hicimos, por lo que no hicimos también, por lo que decimos, por lo que no has dicho. Todos rendiremos cuenta. No significa que porque hagas muchas cosas en el Señor tenés tus permitidos. Porque en esos permitidos el diablo está esperando. Dice, cuantito tenga el permitido, cuantito lo agarro. Sabe que la mayoría de las dietas comienzan bien hasta que llega el permitido. Porque el permitido termina en semanas, meses. Y cuando uno quiere acordar los primeros días de enero, no sé si a alguien más le pasó como a mí. Los primeros días de enero uno dice, empiezo la dieta. Sobre todo ahora cuando empieza el calorcito, ¿no? Que uno se quiere poner la remera, la musculosa y dice, ¿qué pasó? Se achicó esta ropa, ¿no? Y nos agarró el invierno con pandemia y todo y se nos achicó la ropa. Y uno dice, bueno, ahora voy a agarrar y me voy a poner a dieta. Y todo comienza bien. Comienzo con las verduras, comienzo con la comida sin sal, comienzo con un montón de cosas. Pero de repente llega el permitido y sonamos. Porque ese permitido comienza ahora y termina en agosto del año que viene. Es un permitido eterno. Así que no podemos creer que lo que yo haga o lo que yo diga no tiene consecuencias. Sea para bien o sea para mal, todo tiene sus consecuencias. Y una última creencia falsa es creer que solo los que rinden cuentas son los cristianos. Algunos piensan que los únicos a los que Dios pone su mirada y está llamando la atención y tienen que rendir si algo sale mal o si algo está bien, son solamente los cristianos. Entonces algunos dicen, yo ni me comprometo por las dudas. Yo no quiero aceptar al Señor porque si me va a andar cuestionando después si sí, si no. Y yo a veces les digo, pero es que en realidad el Señor está poniendo su mirada en todos. Que no te quieras arrepentir no significa que Dios lo vea todo. No es que Dios solamente vea a los que le han aceptado, Dios nos ve a todos y rendimos cuenta todos. El día de ayer compartíamos algunas cosas donde entre tantas cosas lindas que hemos vivido, habían interrupciones entre medio de algunas personas que no comparten la idea. Y hablábamos y decíamos, pero ¿cómo puede ser? Y uno se pone, pero es que el Señor todo lo ve. Y yo prefiero en muchas oportunidades decir, yo prefiero estar del lado del Señor. Pero rendimos cuenta todos. Y quiero que me acompañe a una historia bíblica que se encuentra en el libro de 1 de Samuel capítulo 17. Una historia que casi todos los que estamos en este lugar la conocemos. Y en lo particular, cada vez que puedo leerla y cada vez que puedo releer esta historia, el Señor comienza a hablar de cosas que por ahí detalles que yo digo, mira esto y cómo puede ser esta situación. Y lo he leído un montón de veces. Lo hemos leído un montón de veces y siempre el Señor habla a mi vida respecto a esta historia. El libro de 1 de Samuel, capítulo 17, relata aquel momento donde el joven David mata a Goliat. Una historia que aún educando para crecer conserva en sus principios de elecciones.
Es una lección que no podés egresar de Educando para Crecer si no sabés la historia de David y Goliat. Si hay alguien aquí que no la sabe la historia, no ha pasado por el Educando. Pero es una historia maravillosa y quiero que vayamos a algunos versículos puntuales para poder desarrollar lo que el Señor ha traído en esta mañana para con nosotros. Amén. Así que prepare allí su Biblia. Vamos a seguir la lectura juntos. Aquí los chicos de multimedia nos van a ayudar también. Pero usted pueda anotar esto. Mire, usted puede en su casa, lo puede seguir leyendo y va a encontrar muchas cosas maravillosas en cuanto a este relato y lo que Dios ha hecho y ha plasmado y ha dejado esta enseñanza para nosotros. Dice la palabra del Señor que en el reinado de Saúl, de este rey de Israel, aconteció en una oportunidad que había dos naciones, dos lugares enfrentados. Y esa era Israel junto con los filisteos. Estaban enfrentados. Aquí había dos ejércitos enfrentados. En estos dos ejércitos enfrentados habían dos montes. Allí lo dice el versículo 2 y 3. Nos menciona que había dos ejércitos, Israel y los filisteos. Dos montes, en uno estaba el pueblo de Israel y en el otro estaban los filisteos. Y un valle entre ellos. Así nos dice la palabra del Señor respecto a eso. El versículo 3 dice: los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre medio. Así presenta la Biblia este relato. Dos ejércitos enfrentados, Israel, los filisteos y un valle en el medio. Y cuando uno ve estas cosas, hay algunos detalles puntuales que a mí me agrada mucho traerlo a memoria, que donde estaban los filisteos era Efes Damín, que es un monte que en su traducción significa límite de sangre. Es decir, que en el monte donde estaban los filisteos era un monte donde, debido a sus masacres, a la cantidad de muertes que sucedían en ese lugar, decidieron ponerle quizás este nombre: límite de sangre. Esto daba señal de que cualquiera que pasara para ese monte, para ese territorio, sabía con lo que se iba a encontrar. Así que de un lado estaba Israel y del otro lado, en el límite de sangre, estaban los filisteos. Pero a mí me llama la atención ese valle que estaba en el medio, porque en ese valle del medio dice que había un paladín. Por una letra no fue publicidad de una salchicha. Estaba un paladín. Algunos van cayendo tarde, debe ser que el audio sale tarde hasta allá. Había un paladín, había alguien entre medio de estos dos ejércitos, y ese se llamaba Goliat. Allí aparece en el versículo 9 y nos dice que se ponía allí entre medio, versículo 8 y versículo 9. Este paladín se puso en ese lugar, entre medio de los dos montes. Y comenzó este representante, este tipo de árbitro entre medio de parte de los filisteos, a pedir si uno de los del otro lado se animaba a pelear con él. A mí me llama la atención lo que dice el versículo 9. Miren lo que dice: si alguno de los que ustedes elijan, si escogen de entre ustedes un hombre que venga contra mí, y él pudiera pelear conmigo. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Este paladín, este Goliat, estaba entre medio con la convicción de verlos a todos como insignificantes. Estaba sostenido en sus características. Él estaba convencido que él se paró ahí en el medio sabiendo que nadie lo iba a hacer frente. Y que cualquiera que le hiciera frente, él tenía todas las herramientas, tenía todas las cualidades, y él se sentía con esa capacidad. Y presenta en el versículo 9, si alguien pudiera, como cuando alguien nos habla irónicamente, ¿no? A veces en el matrimonio pasa así. Si alguien me diera plata, si alguien colaborara con la limpieza. Así tenemos nuestra hija Maggie, que siempre nos dice lo mismo. Ella dice: ¿alguien puede servirme comida? Y la única que está en casa es la madre. No queda otra.
Este paladín, este Goliat, estaba en el medio diciendo casi la misma frase. Si él pudiera vencerme a mí, entonces nosotros les serviremos. Y está allí este relato maravilloso. Y quiero ir rápido en el relato, no lo vamos a poder completo, pero por si hay alguno que quizás no sabe de lo que estamos hablando. En este relato, en los dos montes, en los dos ejércitos, un paladín en el medio, en ese valle, aparece justo en el versículo 20 un muchacho que a consecuencia de un mandado que le dio su padre, llega justo, mire lo que dice la palabra del Señor, que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas, porque era pastor de ovejas, al cuidado de su guarda, se fue con su carga, porque le habían dado un mandado, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden. Cuando se alistaban todos para ponerse sobre el monte allí, ¿y qué hacemos? Y tenemos que enfrentarnos otra vez para decirle que estamos acá presentes. Nadie se animaba a cruzar ese límite. Nadie se animaba a descender al valle. Y David aparece y cae como, una frase popular argentina, como peludo de regalo. Cae como de repente así y llega y dice, yo vengo con el mandado que me mandó mi padre, y los ve justo que se están alistando para la orden. Y cuando llega David a ese acontecimiento, preguntó, miren lo que dice el versículo 26 en adelante. Dice que él preguntó. Acá entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David comienza a preguntar, ¿y qué sucede acá? ¿Qué está pasando en esto? ¿Qué va a pasar con este hombre que está desafiando al ejército del Dios viviente? Es maravilloso cómo presenta David esta situación y cómo el concepto de que Goliat tenía de sí mismo, que él era el mejor, que no había otro como él. Y David tiene un concepto de el pueblo del Dios viviente. Mire estos dos ejércitos enfrentados, ¿no? Ya se resume el ejército a simplemente dos personas. Un Goliat que tiene toda su convicción en sí mismo y un David que tiene toda la convicción en el pueblo del Dios viviente. Y David comienza a preguntar y dice, bueno, yo voy a ir con mucho coraje. Dice, yo voy a ir, yo lo voy a enfrentar. Así lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Yo voy a ir, lo voy a enfrentar. Y el versículo 36 en adelante dice que todos le decían, pero David, es imposible que vos vayas. Vos miralo bien a Goliat. Es alto, tiene todas las herramientas, todas las armas. Y vos venís así facherito. Ahí en los grupos internos de aquí de la iglesia se dicen así, fachero. No voy a decir quiénes son, pero se dice, facherito. Y ahora sí, mira David, vos sos muy facherito, pero no vas a poder hacer nada frente a este Goliat. Y David presenta su situación y su preparación. Miren lo que dice el versículo 36 en adelante. Todo esto lo estamos haciendo para recordar y poder hablar lo que el Señor quiere referirnos en cuanto a esta palabra. Dice, cuando él estaba en el desierto cuidando a sus ovejas, cualquier animal que venía a atacar a su rebaño, él tenía que defenderse. Y dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Otra vez David dice, yo tengo la preparación, porque yo he matado leones, osos. ¿Alguno de los que está aquí ha matado a un león, un oso? Yo una vez vi un puma y salí corriendo. Y dicen que el puma es mucho más chiquito que un león. Y estábamos allí disfrutando de la vista, viendo los guanacos, porque había guanacos por todos lados, y de repente lo vimos al puma. Subiste a la camioneta, decíamos nosotros, que viene el puma. Y no sé a cuántos kilómetros estaba, pero para mí era desesperante. Y me imagino, ¿no?, a David sacándole, arrancándole a un león. Esa era la preparación que tenía. Pero el versículo 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David estaba convencido que no era él, sino que era Jehová quien lo libraba de los osos, de los leones. Era el Señor el que lo acompañaba. Y Jehová lo iba a librar también de esta situación.
Por eso se arremangó y se presentó en la batalla, se presentó en ese lugar y dijo: yo voy a ir igual, yo voy a ir de todas formas, porque si a mí Jehová me libera de los leones, de los osos, de lo que sea, yo voy a estar presente también en esta situación. Pero aparece el versículo 43 y 44. David se prepara, le quisieron poner toda la vestimenta, no hubo caso, no le anduvo, y va con su simple honda y sus piedras. Y presentado allí, habló el paladín, habló el intermediario, habló Goliat, habló el filisteo y le dijo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así se presenta este hombre, este Goliat. Vení, ¿acaso yo soy como un perro para que venga con palos? Y aclara la Biblia y dice: y maldijo Goliat a David por sus dioses. Le echó como una cosa ahí rara a David, en contra de David. Pero aquí hay tres cosas que quiero rápidamente que podamos ver en cuanto a esta historia y lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Lo primero de ello es entender de qué parte del ejército nosotros estamos. Solo hay dos montes. Si repasamos la historia, sabemos que solo hay dos montes y un valle en el medio. Solamente hay dos lugares para estar. O estamos de un lado o estamos del otro. No podemos estar de un pie y un pie. Imagínense uno que estuviera de un lado y del otro. La Biblia nos enseña, la palabra del Señor, que debemos de estar de un lado y del otro. ¿Cuántos son del ejército del Dios viviente en esta mañana? No podemos en nuestra naturaleza pertenecer al otro monte. Me asombro mucho en algunas oportunidades de algunos que creen estar de un lado y del otro, de un lado y del otro. Y uno dice: pero ¿cómo puede ser? Si no es cristiano y no es mundano, ¿qué es lo que es? Un paladín. Goliat no estaba ni de un lado ni del otro, pero estaba inclinándose a los filisteos. Él pertenecía a ese lugar. Él decidió bajar y pertenecer a ese intermediario. Pero él era del ejército del monte filisteo. Así que cuando alguien está como dudoso, no tiene ninguna duda, está simplemente para un lado. Dios no hace las cosas a la mitad. Dios no quiere que nuestra vida esté a la mitad. Soy medio cristiano, soy medio convencido, soy medio creyente. Cuando somos medio, estamos más tirando para el otro lado. Yo debo de entender de qué parte del monte estoy. Porque los de un lado van a tener convicción en sí mismo, como este Goliat. Él estaba decidido y convencido que no había nada que lo pudiera derribar. En el mundo encontraremos un montón de personas, inclusive en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro entorno, muchas personas que están convencidas que no necesitan a Dios. Están convencidas que no necesitan una oración. Están convencidos que nadie les podrá hacer frente, que son una autoridad máxima y superior, que no hay nadie que pueda derribarlos. Como el testimonio que siempre nos cuenta el pastor Carlos Monzón, que allí su padre dijo: nadie me pudo doblegar mis rodillas, solo Dios. Pero cuánta gente ha endurecido su corazón y cree que no necesita un intermediario, no necesita de un Dios, no necesitan de cambiar, y han puesto toda su confianza en ellos mismos. Los que están de ese lado del monte filisteo, son aquellos que han puesto su confianza en sí mismos. Y lógicamente no están en este lugar, lógicamente no están quizás compartiendo una silla con nosotros en la casa del Señor. Pero quizás algunos de ellos hasta inclusive nos confunden y están como Goliat, desafiando. Todos nosotros tenemos un Goliat en nuestra vida. Uno que desciende y baja y se cree uno igual que nosotros y nos pone a prueba y dice: si total, no pasa nada. Si total, esto no te va a traer ninguna consecuencia. Es un Goliat, es un paladín que se pone entre medio para simplemente confundir nuestra fe. Y allí están estas personas que han puesto toda su confianza en sí mismos.
Es maravilloso poder ver en este relato el concepto que los filisteos tenían. Nadie puede cruzar este límite. Nadie puede cruzar para este lado. Ayer estábamos algunos entre tantas cosas lindas, porque nada ha quitado el maravilloso momento que el Señor nos ha permitido vivir el día de ayer. Y veíamos a los niños salir a la calle, veíamos a los muñecos, a cada departamento servir al Señor. Pero siempre cuando hay estos movimientos, entendemos que no es contra carne ni sangre. Ayer hablábamos con algunas personas que no entendían por qué estábamos nosotros haciendo lo que hacíamos. A algunos inclusive les molestaba la idea de poner una bandera, les molestaba la idea de que los chicos salieran a la calle, les molestaba el mensaje, les molestaba la música. Porque hay dos montes, porque hay algo que se enfrenta. Y aquellas personas están convencidos en sí mismos y tienen un concepto: en lo nuestro sí, lo de los demás no. Si alguien pudiera, dijo Goliat, si alguien pudiera derribarme. Sin embargo, vemos el concepto de David, que en más de una oportunidad David dijo: esta persona no se está enfrentando a nosotros, está enfrentando y trayendo un mensaje al ejército del Dios viviente. Y David le decía al pueblo de Israel: pero no se dan cuenta, ¿quién es este? David entró en personalidad Moria Kazán. ¿Quiénes son para que a mí me vengan a enfrentar al ejército del Dios viviente? Yo debo de entender en qué lado del ejército estoy, de qué lado del monte estoy. Pero como consecuencia, debo de estar seguro que pertenezco al ejército correspondiente. Mire, la Biblia, la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, nos habla de un versículo que muchos de nosotros conocemos. Y dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Un versículo que nosotros conocemos de mucho tiempo, hasta inclusive de memoria. Pero Pablo está mencionando y da una ilustración y un ejemplo de aquellas personas que estuvieron en el desierto con Moisés y que comieron del maná del cielo, que pudieron ver los milagros de Dios cubriendo sus vidas y acompañando todo el peregrinaje en el desierto, que vieron fuego, que vieron agua abrirse a la mitad, que vieron cosas sobrenaturales de parte de Dios, como vieron la protección divina de Dios cuidando de sus vidas. Y aún así, en el desierto, muchos de ellos no lograron alcanzar la promesa de Dios. Porque el que cree estar firme debe de cuidar de no caer. Y me hace acordar a un niño que cada tanto se cambiaba de equipo de fútbol. Dependiendo de quién ganaba, iba como rotando. Un día era de un equipo y al otro día, cuando perdía, se cambiaba para el otro lado. Esa persona no estaba firme. Este niño no estaba firme en su convicción. Y en este ejemplo que yo le estoy dando, los que estaban en el desierto conocían a Dios. Los que estaban en el desierto habían visto con sus propios ojos lo que Dios era y lo que Dios significaba. Sin embargo, algunos de ellos no pudieron alcanzar a ver la promesa de Dios cumplida. Y cuando uno habla y Corintio presenta esta realidad, el que crea estar firme, mire que no caiga, es una advertencia para todos. Aunque lógicamente uno que dice: yo ya estoy convencido. David estaba convencido de qué ejército era. David estaba entendiendo que el ejército al que estaba desafiando a este Goliat era el ejército del Dios viviente. En él no había posibilidad de confundirse, porque él estaba con su sano juicio entendiendo que Dios estaba a su lado. Él pudo decir: si Jehová me acompañó en los momentos de leones, de osos, de momentos de dificultad, mirá si hoy día el Señor no me va a sacar de esto. Y a mí me encanta escuchar personas que mencionan esto: si el Señor estuvo, una vez más lo estará conmigo. Y yo lo creo. Pero tristemente no es una realidad que vivimos hoy, sino que Pablo lo presenta y dice: pero hay algunos que creen estar firmes, pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando se levanta un paladín, cuando se levanta un Goliat, resulta ser que entramos todos en el temor, en el miedo. Como estaba todo el ejército de Israel. Allí estaban todos: ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y David llegó y dice: pero
muchachos, si está desafiando al ejército del Dios viviente, debemos de defender a nuestro Dios. Y Goliat se presenta con esa situación, con ese enfrentamiento, y toma un acto y una actitud donde maldice a David. Y siempre recalco, y lo he usado para mi vida, antes de pasar al último punto de esta mañana y poder orar al Señor. Siempre remarco esta realidad. Cuando uno se presenta frente a siervos del Señor, cuando uno se presenta a personas que el Señor ha puesto, David había ido en el nombre del Señor. Y él se presenta así: yo no vengo ni con espada ni lanza, sino que vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, que aunque Goliat adoró y hizo su maldición en cuanto a sus dioses, lo hizo en cuanto a un hijo de Dios, a un representante del ejército de Dios. Y a mí me gusta decir, y es maravilloso poder ver en la historia de que David tiró esa piedra y se incrustó, ¿no? Y se metió en la frente, porque uno dice, bueno, hoy día podríamos representarlo y que sea una bala, pero en ese momento fue la velocidad de una simple piedra que se incrustó en la cabeza de Goliat. Yo le tiro a un vidrio y le erro, así que si yo estuviera frente a Goliat no sé qué haría. Pero allí David dice que mata a Goliat con una simple piedra en su frente. Maravilloso momento de ilustración de verlo a Goliat todo armado, con todo su traje, con todo el hierro cargado encima, y en la frente le vino a dar. Qué mala pata, como diríamos nosotros. Justo ahí le viene a dar. Y uno podría decir, qué puntería que tenía David, qué puntería que tenía este hombre, qué valentía, qué fortaleza tenía David. Pero en realidad la perdición y el final se lo dio el mismo Goliat. Goliat mismo presentó su final cuando él maldijo a un ejército del Dios viviente. Allí apareció la consecuencia. Los que dicen y están convencidos de que no pasa nada, los que dicen y están convencidos que esto queda aquí. Es asombroso y escalofriante entender que muchas personas están pasando momentos difíciles en su intimidad. Cosas que hemos creído, cosas que hacemos y pensamos que no pasa nada, que nadie se va a enterar. Y no has honrado a Dios. Y no has honrado de todo corazón a este Dios poderoso. Y nos presentamos luego y siempre decimos, bueno, si total, yo después voy a la iglesia. Si total, luego yo voy y me presento delante del Señor y no pasa nada. Es una vez, vuelvo a repetir, es el permitido que tenemos. Es el momento donde yo puedo ir, agarrar y hacerlo. Total, en comparación con todas mis horas de oración, esto no es nada. Esto no lleva a nada. Personas que luchan con cosas internas. Personas que luchan con actos que quizás han nacido solamente en un pensamiento y terminaron en actos que no podemos controlar. Y uno dice, ya no lo puedo controlar. Ya no sé qué pasó. Ya no sé cómo solucionarlo. Y es simplemente el hecho de decir, no pasa nada. Goliat dio su final en aquel momento donde maldijo a quien venía en representación del ejército de Dios. Luego se concluyó con la piedra de David. Luego se concluyó con una muerte física. Pero él decidió acabar con su vida en su actitud. Porque las consecuencias de nuestros actos existen. Y es para todos. Para los que somos hijos de Dios y para los que no lo son también. O los que no han aceptado este desafío. Nunca sabemos cuándo será el día. Mira, la palabra del Señor, por último, el libro de Jueces nos menciona también un acto específico en cuanto a este relato. El libro de Jueces, capítulo 16, nos menciona esta situación puntual donde Sansón, entendiendo que
que había hecho un trato con el Señor y Dios lo estaba acompañando. Comenzó a negociar, porque a veces con el Señor somos así, comenzamos a negociar. Señor, yo hago esto, total yo voy, luego te pido perdón, porque yo después agarro y rindo cuentas y queda todo en la nada. Sin embargo, el libro de Jueces nos habla que Sansón tenía como una pequeña debilidad, y era ese enamoramiento que tenía por el sexo opuesto. En más de una oportunidad la Biblia presenta, mire cómo empieza el versículo 1 del capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Dice el versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Así que era como una cuestión de poder negociar con Dios. Él estaba convencido de que como Dios lo acompañaba, como Dios lo usaba, como Dios estaba con él tenía acceso a un montón de cosas. Porque en parámetros quizás él pensaba, yo soy usado por Dios, así que esto no pasa nada. Inclusive algunos nos justificamos y decimos, bueno, soy humano y por ser humano entonces puedo pecar. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece eso que no agrada a Dios. Y hay advertencias en nuestras vidas. Hay como ciertas advertencias, esto no está andando bien, esto no está andando bien. Hace una semana atrás compartíamos respecto a lo que el Espíritu Santo produce en nosotros como la salvación. Que es que el Espíritu Santo acusa nuestra conciencia. Ningún hijo de Dios puede pecar y disfrutar. Porque podés hacer un acto, pero el mismo Espíritu Santo te acusa y te dice, eso no agrada a Dios, no agrada a Dios. Y nos damos como ese descanso y esa tranquilidad de decir, bueno, total yo luego sigo orando, total luego yo se lo entrego al Señor, total luego yo esto se lo dejo en las manos del Señor y no va a pasar nada. Sin embargo, dice la palabra del Señor que allí apareció una mujer de la cual él se enamoró. Y uno dice, ay, qué tierno. Pero es curioso, no lo dice la Biblia, es una conclusión que saco yo, pero se enamoró él. Parece que ella no. Parece que ella tenía otra intención. Y por medio de esta mujer fue engañado Sansón. Y comenzó a quererle sacar información. Decime dónde está tu fuerza. Y Sansón se hacía no te voy a decir, y le engañaba y daban vueltas y vueltas y vueltas. Pero como Sansón siempre estaba rodeado en esa actitud, un día se enamoró y chocando su corazón le dijo la verdad. Mi fuerza está en el cabello, porque es un acto que yo he hecho con Dios, entonces así me acompaña porque yo tengo este pelo largo. Y viene por la noche, vienen los filisteos y le cortan el pelo a Sansón. Y mire lo que dice el versículo 20 del libro de Jueces capítulo 16. Y le dijo a la mujer, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo, se pensó, diagramó, esta vez saldré como las otras y me escaparé. En varias oportunidades él agarraba y el Señor lo acompañaba y estaba allí la gracia del Señor. Y estaba allí otra vez una oportunidad. Y esta vez pensó y dijo, ahora voy a salir como siempre lo he hecho. Como siempre he salido de todo, una vez más saldré. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando uno entiende de qué parte del monte está, cuando uno entiende de qué parte del ejército está, yo debo garantizar de que el Señor está conmigo. A veces negociamos con el Señor, y vuelvo a repetir esto. En muchas oportunidades terminamos diciendo, Señor, bueno, esto lo tengo controlado. Esto es algo que yo lo hago, pero no pasa nada, Señor. Pero esto queda acá entre nosotros. Hasta que un día se levanta Sansón y dice, ¿y ahora no puedo salir? Él no se había dado cuenta de que ya el Señor se había apartado de él. La Biblia, la palabra del Señor, nos habla respecto a esto. Y por último, para orar al Señor. El mundo puede ver en nosotros simples muchachos, como lo vio Goliat
a David, un simple muchacho. Para esta joven, Sansón era un simple muchacho. Ella no dice la Biblia que se enamoró y se perdió en los ojos y la mirada de Sansón. Simplemente era un simple muchacho, uno más. Para el mundo, nosotros somos simples muchachos, simples muchachas, uno más. Ahí vienen otros más que vienen a poner una bandera en la ciudad. Ahí viene otro grupo con sus ideas y sus cosas. Dejémoslos un rato porque son uno más. Pero la palabra del Señor nos habla en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, respecto a que lo que somos y lo que obtenemos cuando viene de parte del Señor, como dijo David, el Señor te entregará. Así leíamos recién, ¿verdad? El Señor te entregará. David hasta inclusive le avisó a Goliat, no voy a ser yo, el Señor te va a entregar. Dice el versículo 4 de 1 de Juan capítulo 5, pues todo hijo de Dios, esto lo leo en la versión NBI por si está allí, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. David lo entendía. David estaba convencido y él dijo, no soy yo. No es lo que yo creo, no es simplemente lo que yo tengo, no es mi onda, no son mis piedras. Jehová te entregará. Jehová te entregará. Porque no te has opuesto a mí. No te has opuesto a este cuerpo, te has opuesto al Dios de los ejércitos. Así que si alguien desee ponerse en contra de nosotros, no se está poniendo en contra de nosotros, sino que de Dios se trata. Y yo debo decidir cuál va a ser esta lucha. Tiene dos opciones, solo dos montes. O somos de los que creemos que la victoria viene de Dios, o somos de los que creen y cuestionamos, Señor, esto no. Ay, pero ahora hacen esto. Pero ahora hacen aquello. Pero ahora. No te estás oponiendo a alguien, te estás oponiendo a Dios. Goliat y Sansón se condenaron por sus simples actos. Se condenaron por creer que lo podían hacer. Pero hay un Dios todopoderoso. Pero hay un Dios superior. Y aquel que lo entiende pertenece al otro lado del monte, a donde estaba David. Y él dijo, no soy yo, es Jehová. Este no está provocando a un simple pueblo, está provocando al ejército del Dios viviente. Y cada vez que haya algo en nuestro corazón, en nuestras vidas, familiares que se oponen a una fe, amigos que nos dicen, total no pasa nada, total esto queda acá nomás, hagámoslo así nomás y total no pasa nada. Sepa decir, yo pertenezco al otro ejército. Lo lamento, yo pertenezco al otro ejército. Está siempre ese Goliat diciendo, pero dale. Goliat, Dalila, pero dale. Porque todos le acudimos esto a Dalila. ¡Ay, la mujer tentadora! La mujer engañadora. Pero con las palabras de Goliat también algunos tuvieron temor y quisieron renunciar. Así que no importa el sexo que tenga. Simplemente hay voces que te dicen, no pasa nada. No va a acontecer nada. Pero sepa que cada cosa que hagamos lo hacemos en consecuencias delante de Dios. Y yo hoy día decido ser del ejército del Señor. Yo hoy día decido creerle a la palabra del Señor. Yo hoy día decido vivir de victoria en victoria, porque pertenezco al ejército del Dios viviente, porque yo entiendo que todo lo que hay a mi alrededor, ayer cuando salíamos a la calle, ayer cuando podíamos levantar una bandera, no lo hacemos porque a uno de nosotros se nos ocurrió, sino porque hay un Dios todopoderoso que controla nuestras vidas, que Él sabe lo que hace, que Él es soberano sobre esta ciudad. Y orábamos sobre nuestra Mendoza, orábamos sobre nuestros barrios, no porque nosotros queramos, sino porque hay un Dios poderoso
poderoso, que Él lo ha decidido así, que Él ha puesto esta iglesia en este lugar y que será Él reinando en cada uno de los rincones de nuestra Mendoza. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Qué le parece si así con sus ojos cerrados en esta mañana? Muchos en este tiempo se encuentran del otro lado del monte, se encuentran del lado opuesto, diciendo hagámoslo, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí pasa. Hay un ejército de parte de Dios, hay un ejército del cual saldrán hombres y mujeres dispuestos a que si tienen que salir a la calle, saldrán a la calle. Si tienen que estar sirviendo en la iglesia, estarán en la iglesia. Si tienen que enfrentar un Goliat, allí estarán. Pero no es que no pasa nada. No es que no pasa nada. Le decimos a nuestra ciudad, le decimos a nuestros compañeros, no creas que no pasa nada. Donde hay un hijo de Dios, ahí suceden cosas. Ahí algo sucede. Que sea Dios llenando nuestras vidas una vez más. Y decirle, Señor, yo hoy día decido creerte. Así como David entendió, no soy yo, no me lo va a dar a mí el Señor, sino que Jehová dará la victoria. Solo los que creen en Jesús, solo los que ponen su fe en Jesús, serán los que verán la victoria. Hoy decida, querido hermano, de decir, Señor, yo estoy del lado de este ejército. Defiendo lo que la Biblia me enseña a defender. Yo creo lo que la Biblia me enseña a creer. Yo hablo lo que la Biblia me dice que tengo que hablar. Yo pertenezco a ese ejército. Yo no comparto. Yo no puedo mezclarme. Yo no puedo tener una inclinación hacia aquello que no te agrada. Pero hoy día, Señor, yo canto, hablo, declaro y vivo lo que mi fe ha creído. Por eso, Señor, en esta mañana tomamos este desafío. Y allí en ese lugar, dígale al Señor, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor, para que hagas lo que tengas que hacer. Porque yo soy un representante de tu ejército, Señor. Aquí estoy para hacer esa luz en medio de la oscuridad. Y decirle al mundo, arrepiéntanse. Recibe de Jesús. Entrega tu vida a Jesús. No negociemos más. Hablemos de la verdad, esa verdad que hace libre, esa verdad que hace libre a nuestra ciudad, esa verdad que hace libre a mi barrio, esa verdad que hace libre a mi familia. Yo debo de hablarlo porque es Jehová, porque es Jehová, porque es Jehová conmigo. Y por eso, Señor, yo te alabo. ¿Le parece al Señor que le digamos estas palabras? Escuche y dígale. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.